Lucas capítulo 24. Luego vamos a leer San Juan capítulo 20. Dice la resurrección. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿No qué? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Oiga, ¿les tuvieron qué? Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué dijeron estos dos varones? ¿A quiénes les hablaron? A las mujeres, dígale a las mujeres. Qué bendición son las mujeres. Esos varones le hablaron a las mujeres. Y me gusta esta parte que le dicen a las mujeres. A ella le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo quiero que te quedes con esta palabra esta mañana. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Ojo, lo importante de tener en cuenta lo que dice Jesús. Acordaos, diga acordaos. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Eso les había dicho Jesús. Entonces ellas se acordaron, ¿sé qué? De sus palabras, de las palabras de Jesús. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y todos los demás eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacob, y las demás con ella. Wow, tremenda todas estas mujeres. Quienes dijeron estas cosas, ¿a quién? A los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Qué se tenían que acordar ellas? De lo que Jesús había dicho antes de ir a la cruz, que era necesario que Él muriera, que Él fuera a Jerusalén, que padeciese, que fuese crucificado, y que al tercer día Él iba a resucitar. De eso ya se tenían que acordar, pero aquí como que se les olvidó. Y vamos al Evangelio de San Juan capítulo 20. Dice versículo 1: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Un sábado? ¿Un viernes? ¿Un martes? No. ¿Cuándo resucitó? Un domingo. Y por eso aquí se establece algo muy importante. Dice el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Cuando resucitó Jesús. Un domingo. Primer día de la semana, domingo. El primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada ¿qué? La piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el
Otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y hallándose y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María Magdalena estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras que lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas y que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué le dijeron? Les dijo María Magdalena: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice: mujer, wow, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Tremendo amor. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuelvo, y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto. ¿A quién qué? Había visto, wow, había visto, y que él había dicho estas cosas. Gloria a Dios. Pon tu mano en tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia esta mañana en mi vida. Dile: en mi vida, Señor. Por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Señor, qué hermoso podernos congregar en este día, Señor. Con razón dice las escrituras que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque cada que nos congregamos, Señor, lo hacemos en torno a ti, Señor. Y cada que nos congregamos, Señor, tú te alegras, porque hay unos hijos, hay un pueblo que te busca, que te ama, que te reconoce y que quiere aprender más y más de ti, y que te honra, Señor. Y gracias porque también cada que nos congregamos, Señor, es para presentar un alma y un corazón lleno de mucha, pero de mucha gratitud, Señor. Pero también nos presentamos, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para engrandecer tu nombre, Señor. Para reconocer que tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, quien tienes especial cuidado de nosotros. Pero también, Señor, para reconocer que somos lo que somos y estamos donde estamos gracias a tu infinito amor. Pero también para reconocer y dar gracias por la obra maravillosa de tu Hijo amado de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Pero también para dar gracias por la obra del Espíritu Santo de Dios, que cada día sigue perfeccionando lo que empezó un día en nosotros. Señor, hoy rendimos, dile: hoy rindo mi espíritu, dile: hoy rindo mi alma, mi corazón, mi mente a ti totalmente. Aún mi cuerpo te lo rindo y te lo entrego en este día, Señor. Dile: llevo mi mente, mis emociones, todo mi ser
lo llevo cautivo a la obediencia a tu palabra, a la obediencia a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, entrónate, enseñorea, gobierno, sé soberano, y en este tiempo sigue ministrándonos y hablándonos. Amén, amén, amén y amén. Le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Dice el Señor. Hay acontecimientos importantes en la vida del ser humano. Si yo te preguntara en esta mañana, dame 3 acontecimientos grandes en tu vida. Algunos dicen 4. Y creo que nos ponemos de acuerdo esta mañana cuando tenemos en cuenta esos acontecimientos y acontecimientos importantes en mi vida. Y tienen que ver con lo que dice la Escritura, con el plan de Dios para ti y para mí y para la humanidad. Esos 4 acontecimientos es cuando tú naces. Mamá, papá se alegra, la familia se alegra, los vecinos, todo el mundo sabe que hay fiesta, hay alegría porque nació el niño. ¿Sí o no? Nació. Y entonces unos acontecimientos cuando tú naces. Otro acontecimiento importante en tu vida y en el ser humano, importantísimo, cuando se une a un hombre, cuando se une a una mujer en el matrimonio. Es un acontecimiento también. Se da cuenta el papá, la mamá, los vecinos, los amigos, y hay fiesta, hay comida, de todo hay. Ahí está la luna de miel, que no, ¿sí o no? ¿Sí o no? 2 acontecimientos. ¿Usted lo ha vivido o no? A no ser de que sea otro planeta. Porque usted nació, ¿sí o no? No, la realidad, todos hemos nacido. No. Porque no es como el cuento que nos daban la otra vez, que lo traje una cigüeña. No. Hemos nacido. La mayoría aquí somos casados, ¿sí o no? Para algunos un acontecimiento muy importante es cuando te gradúas en el colegio, en la universidad, y dices: wow. Pero un acontecimiento importante también es cuando te mueres. ¿Se da cuenta? Claro, tus seres queridos, tus amigos también están ahí. Hasta gente que no conocen van y están ahí también cuando se muere. Esos 3 acontecimientos marcan la vida de un ser humano: cuando nace, cuando ¿qué? Cuando se casa y cuando muere. Son tan importantes que en tu carnet o en tu tarjeta de identidad está esa fecha cuando tú naces. Y tú cada año celebras esa fecha. Ay, estoy cumpliendo años, ¿sí o no? Y la torta, happy birthday, todo el mundo, o la familia, los amigos saben y te festejan y te mandan a felicitar, ¿sí o no? Pero esa fecha también está registrada ¿dónde? En la notaría, en un documento, ¿cierto? Oficiales. Está registrada la fecha en que tú naces. Y eso no se le olvida ni a tu mamá ni a tu papá. Y aún tus hermanos lo celebran. Y cuando te casas, tu esposo se da cuenta, ¿no? También. Pero también cuando te casas, wow, tremendo, también eso queda registrado. Fecha en que se casaron, ¿no? Y si divorciaron, también la fecha en que se divorciaron. Tremendo, ¿no? Todas esas fechas quedan anotadas. Pero cuando mueres también, y no solamente en un libro. Lo que llaman la casa parroquial, allá dicen: vea, la muerte de Julano de tal fecha, las exequias a tal fecha, ya. Doblan las campanas y al cementerio, ¿sí o no? Pero queda registrado. Es más, en la lápida colocan la fecha de nacimiento y la fecha en que ¿qué? En que murió. Pero Dios, en sus planes perfectos y maravillosos, dice que hay un acontecimiento también muy grande, poderoso y maravilloso. Y es cuando el Señor te resucite de entre los muertos. Wow. Lo dice Jesús, lo dice el Padre. El día de la resurrección de entre los muertos. Y ese acontecimiento sí que es importante, porque te vas a dar cuenta de lo que dice la Biblia: o te vas una eternidad con Dios, a vivir con Él, vida eterna, o separado de Él, una muerte eterna total, separado de Él, que dice el Señor que son los infiernos, que es donde el hombre decide, no es Dios el que lo manda, el hombre decide aquí en la tierra con quién se va a ir. Si se va a ir con Jesús, una vida eterna,
O separado de una muerte eterna, separado de una eternidad. Eso lo dice la Biblia. Yo digo lo que dice la Biblia. Así dice la Biblia. Entonces va a haber otro acontecimiento, ¿cierto? Uy, resucito, pues me voy con Jesús. Y otro, ay, no me voy para otro lado, yo no quiero, ¿no? Pero importante lo de las escrituras, ¿no? Jesús en sus últimos días en la tierra, estamos recordando la semana de amor, esta última semana de Jesús. Y ¿cómo fueron los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Según las escrituras, según lo que dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que Jesús empezó desde que empezó el ministerio. Él empezó a hacer lo que el Padre le había dicho: sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿cierto? Liberar a los cautivos, manifestar la gloria y el poder y el amor de Dios en la tierra. Ese fue el trabajo de Jesús. Tanto en el encuentro que tuvimos con los varones, como ayer en un servicio tan importante, tan hermoso que tuvimos en la noche, hablábamos que el sueño de Jesús en esta tierra, ¿sabe cuál fue? Fue morir. El sueño de Jesús era morir. Yo les decía, si le preguntaras a un niño ¿cuál es tu sueño? Y dice, bueno, yo quiero ser un abogado, quiero ser un aviador, quiero ser un escritor. A la niña le dice, quiero ser una modelo, quiero ser una actriz. Bueno, tantas cosas. Son sueños, ¿sí o no? Pero acuérdate, tú que estás ahí sentado, te vas a dar cuenta que tú también de pequeño tenías sueños, ¿sí o no? Y muchos dicen, uy, gracias a Dios mis sueños se han hecho realidad, muchos de ellos. Pero si tenemos la oportunidad de hablar con Jesús o ir a las escrituras, nos damos cuenta que el sueño de Jesús, oiga, el sueño de Jesús desde antes de venir a la tierra era venir a salvar la humanidad. Y para esa salvación Jesús tenía que morir. Diga, tenía que morir. El sueño de Jesús era morir en la cruz. Ese era el plan. Salvar a la humanidad, sí, muy bueno, lo voy a salvar, voy a reconciliar, pero tenía que morir, diga, morir. Imagínese el Padre en una eternidad antes de la fundación del mundo, sentado con el Hijo, haciendo ese plan de una muerte. Imagínese uno como papá con su hijo, o con la mamá y con su hijo, diciéndole, vamos a planificar tu muerte. Y dice, wow, ¿cómo así? No suena, ¿no? Vas a hacer este trabajo, pero te va a costar la vida, vas a morir. Yo creo que no es que no se le pase a uno por la mente decir, no, el plan es para mi hijo, es que crezca, que estudie, que sea un hombre de bien y que sea un hombre que vaya a la universidad, que saque su título y salga adelante, se case y sea feliz, ¿sí o no? Ese es el plan, ¿sí o no? Pero cuando tú piensas en el plan del Padre y en el plan de hijo y pones de acuerdo muerte, dice, wow, esto. Y Jesús vino a cumplir el plan de ¿quién? Del Padre. Y se pusieron de acuerdo en ese sueño y Él vino a cumplir ese sueño. Morir. ¿Morir por quién? Por ti y por mí. Morir por la humanidad. Morir para traer salvación a la humanidad. Morir para traer salvación a los hombres. Morir para traerte salvación a ti, a tu familia, a tu casa. Ese fue el plan de Jesús. Ese fue el sueño de Jesús. Morir por amor. Y lo hizo realidad. Fue a la cruz. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús, antes de ir a la cruz, le tocó cargar. ¿Y qué cargaba Jesús? ¿Qué carga le puso Dios a Jesús? ¿Se acuerdan con el pasaje de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, al hijo de la promesa? Tenía uno solo y Dios dijo, dame tu hijo. Y Abraham le dice, bueno, yo lo cuento así, pero me imagino que no. La lucha que había entre un hombre, su único hijo, y Dios le pide el hijo, pero se lo pidió para probar el corazón de Abraham. Y dice la palabra de Dios que
que Abraham tomó el asno, tomó al niño y el niño dijo: anda, me lleva, y nos vamos. El día de camino, y ¿sabe qué le puso Abraham a Isaac, su único hijo? De su relación con Sara, porque tuvo otro, pero por ahí con Agar. Pero ¿sabe qué le puso Abraham a su hijo? Acá lo puso a que llevara la leña, y sobre esa leña lo iba a ¿qué? A sacrificar. Ahora te preguntas, ¿quién le puso el padre a su hijo, a Jesús? La cruz, ¿sí o no? Para que salvara a la humanidad tenía que llevar ¿qué? La cruz. Imagínese ese niño llevando una cantidad de leña. ¿Cómo le pesaría a ese niño esa cantidad de leña? Imagínese a Jesús llevando el peso. ¿Sabe qué estaba llevando? El peso del pecado de la humanidad. Y usted dice: ay, Jesús, tremendo. Ya estaba llevando el peso de tu pecado, de mi pecado, de los pecados de mis hijos, de los pecados de mis padres. Él estaba llevando ahí. Eso se hizo muy pesado, porque varias veces se fue al suelo. Estaba llevando tu pecado y mi pecado. Fue pesado eso, sí, pesado. Fue doloroso, sí, pero era el plan de Él, por su amor, quitar el pecado de nosotros. Tremendo, tremendo lo que llevaba Jesús en su espalda, para que tú y yo hoy por hoy, ¿cómo andemos? ¿Cómo caminas? ¿Cómo anda un hombre cuando no tiene ninguna carga? ¿Verdad? Tranquilo. Usted en los aeropuertos o en las empresas de transporte, ahí tú ves la gente con un poco de maletas que ni pueden con ellas, ¿sí o no? Van cargados. Pero hay otros que van relajados, no. A veces con un morralito ahí van relajados, no corren. Pero el que lleva tantas maletas, usted lo ve sofocado, sudando, hasta hay gente que le toca ayudarle. Para que tú y yo en esta tierra no llevemos esas cargas. En Hebreos capítulo 12 dice: despojaos pues de todo peso y de todo pecado. ¿Sabes qué es lo que a veces hace tan pesada la vida de un hombre y una mujer, aún de los jóvenes? Lo que lleva. ¿Y cuántos años lo acompaña? Hermano, hasta que no le entregue esa carga, ese pecado a Jesús, lo sigue cargando. Ay, me dan la oportunidad, ¿cómo le parece? Gloria a Dios. Voy a ir a Londres, Dios me abrió las puertas. Pero ahí vea, cargado. ¿Cargado de qué? Llevo ropa, llevo los mejores tenis, llevo los mejores zapatos, ¿sí o no? Llevo buenas intenciones, llevo sueños, pero también va ¿qué? Cargado, tremendo. 27 años de mi vida planificando, tratando de hacer cosas buenas, tratando de cambiar, pero siempre llevando eso. No descansaba. Y entre más caminaba en esta tierra, hermano, más le echaba a la espalda, más cargada estaba mi alma, más cargada estaba mi mente, más me ensuciaba, más sucio, tratando de cambiar, no podía. Llegó un momento en que dije: no puedo. Y fue la misericordia de Dios que me alcanzó en Londres. Por eso amo tanto a Londres. Amo esa ciudad, porque fue allá donde conocí a mi Señor, al que recibió toda esa carga, al que me recibió como venía. Aún con lo que venía, así me abrazó y me aceptó. Y cuando le entregué las cargas y todo, a cambio Él me dio la vida de Él. Me dio una vida nueva, me dio una vida eterna. Me cambió todo. En Londres, mi esposa un sábado tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesús. ¿Y a qué le llamo encuentro? Esos encuentros que vemos de estos hombres en la Biblia con el Señor, mi esposa lo tuvo. Y gloria a Dios porque está aquí. Nosotros estuvimos viviendo juntos 3 años. Y el plan era: vivamos, echemos para adelante. Pero si esto no funciona,
Usted por su lado y yo por el mío. Así era. Aunque en mi deseo era casarme con ella, porque vengo de un matrimonio que lo único que los separó fue la muerte, el de papá y mamá. Siempre pensaba en un matrimonio, pero cuando me dijeron, no, si no funciona por su lado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa no estaba muy de acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia. No estaba de acuerdo también con el matrimonio por cosas que había visto en su familia, experiencias y todo lo que ella había visto alrededor. Entonces dijo, ¿para qué no casarse? Para terminar así como viven todos mi gente, mi parentela, todos los que me rodean. ¿Para qué matrimonio? Y un sábado ella fue a una reunión. Por eso son importantes, diga, las reuniones. Pero hay diferentes tipos de reuniones, ¿sí o no? Hay reuniones por allí, por acá. Pero esta era una reunión importante. ¿Por qué? Porque se leía esto, la sabiduría de Dios acá. Y ella le invitaron y fue. Y fue a esa reunión y empezaron a hablar de justo el tema que dieron ese día. Era un tema que a ella no le gusta, era del matrimonio, de la familia. Y ella no. Y mi esposa ha sido muy clara, hermano. Y doy gracias a Dios por ella, porque ella cuando tiene que decirle a alguien no, es no. Cuando tiene algo con alguien, venga, sentémonos, las cosas no son así. Y ese día, a pesar de que estaba el pastor allá dando este mensaje, el mensaje de la familia, del plan de Dios a través de una familia, cuando une a un hombre con una mujer, mi esposa dijo, yo no estoy de acuerdo. Y expuso su caso, expuso sus argumentos por qué no estaba de acuerdo con el matrimonio. Y yo me acuerdo de ese pastor, después tuve la oportunidad de compartir con él, y un hombre muy educado, un hombre muy sabio, un hombre con una paciencia, con un amor. Él la escuchaba. Y lo que me dice, lo que le dijo el pastor, mira, yo te estoy dando la palabra de Dios, esto es lo que dice, yo no te puedo convencer, pero el único que te puede convencer es Él, Dios, el Espíritu Santo. Y ella le dijo, pues que me convenza Él. Ay, Dios mío, tremendo, no, tremendo, así es. Por eso amo a mi esposa, porque es muy clara, hermano. Cuando hay alguna cosa te la dice. No anda con rodeo ni nada, sino que te la dice. Y dijo eso y el pastor, el pastor empezó a orar por cada uno de ellos. Oiga, lo importante de asistir a estas reuniones, lo importante de estar en una célula, lo importante de estar recibiendo la palabra de Dios en la escuela dominical. Sus hijos, tráiganlo a la escuela dominical. Lo importante de que usted esté en la escuela de líderes, porque usted recibe y usted va y ¿qué? Y da. Y ese día estaban dando, era la palabra de Dios, estaban dando la verdad. Hay quien se meta con la verdad, hay quien se meta con la palabra del Señor. Y usted dice, ay, sí, acuerde que Pablo era un perseguidor. Usted dice, ay, perseguía a los discípulos. No, él estaba persiguiendo lo que ellos llevaban. Llevaban el mensaje de salvación, llevaban la verdad, llevaban la palabra de Dios. Y eso era lo que él quería eliminar. No esos hombres, sino lo que ellos llevaban. Y se mete mi esposa. El pastor empezó a orar. Dice que cuando empezó a orar, ¿sabe qué pasó? Cuando oró por ella, se derrumbó, cayó al suelo y empezó a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Dígame. Ante alguien que diga, no estoy de acuerdo en nada. Dios, su amor y su misericordia estuvo ahí derramada delante del Señor, ese milagro tan maravilloso. Y cuando fui a casa, me encuentro, llega y entra y me dice, estoy feliz. Y me encuentra la experiencia que ella tuvo con el Señor Jesús, con la verdad. Que a veces decimos, yo quiero verlo. No. Ojalá lo podamos ver. Pero cuando tienes un encuentro con Él, es con la palabra, con lo que Él dice, con la verdad. Por eso es importante la actitud que tú debes tener, tú y yo debemos tener cuando escuchamos la palabra. ¿A quién vengo a ver? ¿Cuál es la motivación de venir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación de ir a una célula? ¿Cuál es la motivación de una reunión? Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. No importa quién predique. Si a mí Octavio se para acá, es palabra que yo quiero recibir. Si se para Benicio, es palabra que yo quiero recibir. Párese el que se pare aquí y dé palabra de Dios. A mí me interesa recibir la palabra de Dios. Eso es lo que debe haber en cada uno. El interés de quién. Ay, ¿quién predica? Viene fulano de tal, ahí sí voy. Viene fulano de tal, sí voy. Viene el apóstol tal, sí voy. Viene el profeta tal, sí voy. Viene el ungido de Dios, ahí sí voy. No. Un hombre que me dé la palabra de Dios, porque es lo que necesita. Lo único que sacia el hambre espiritual que el hombre tiene es la palabra.
Jesús dijo, las palabras que yo hablo, Él dijo, las palabras que yo hablo, las palabras que yo hablo son espíritu, son vida y son verdad. Ella ese día recibió la palabra, con su argumento y todo, recibió la palabra, todo un encuentro. Cuando llegó a la casa me dijo, Carlos, necesito, bueno, contenta por lo que ha pasado. Y yo, ay, qué bueno que conoció esa verdad. Yo no podía entender el nivel, la magnitud de lo que ella había recibido, porque yo no lo había vivido. Yo decía, yo creo en Dios a mi manera, pero llevaba una vida tan desordenada, pues tan desordenada que estaba conviviendo con ella. No estaba haciendo lo normal. Entonces me dice, tengo una noticia para ti muy buena. Y dije, ¿cuál es la noticia? Me dice, o nos casamos o se va. Claro, a mí me cayó eso como un balde de agua fría. Dije, pero si antes no quería saber de matrimonio, si antes no quería saber de unirse a un hombre, y de un momento a otro viene y me dice, o nos casamos o se va. Pero así no seguimos. ¿Quién la convenció? Oye, es que yo creo que esa reunión, la palabra a nosotros en una célula nos dice máximo 1 hora, tiempo de oración, un tiempo de compartir, se da la palabra, se ora y listo. En tan poco tiempo Dios hizo eso. Dios mío, ¿sí o no? Porque hay gente que le dice, no, hay que esperar, hay que esperar. ¿Cuánto lleva? 5 años, no, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. ¿Cuándo te vas a bautizar? Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Bien, hay que esperar. ¿Cuándo te vas a bautizar? No, yo tengo que prepararme. Hermano, este año, no, espera. Wow. Yo la llevo aquí y le dijera, ya pues. Ojo como él es el amor tan grande. Y yo era el enamorado de ella, de mi esposo. La conocí a los 17 años. Y usted sabe que cuando hay una relación de una mujer por primera vez en el hombre o viceversa, hay más sin embargo, ella prefirió a Jesús. O estoy bien con Jesús o nada. En otras palabras me dijo, me interesa poco lo que usted decía ahora. Si se va, váyase. Wow, tremendo, radical. O sea, en ese momento me dijo, o decides esto o te vas, sinceramente. Yo me quedé, algo muy grande pasó. Y a la final me dijo, bueno, mientras consigas habitación y todo, duerma en la sala. Oye, eso me puso a pensar tanto. Y dije, ¿qué pasó en realidad? Porque de la noche a la mañana va hacia la sala, ni siquiera duerma al rincón ni a los pies. No, seguro. Allá puede ser por misericordia, vea, a los pies, pero ni a los pies, a la sala. Y me dijo, ¿se va usted a la sala o me voy yo? Pero no más. Wow. Cada que tú ves esos encuentros de Pablo y estos hombres, dice, wow, ¿cómo es que Dios también nos permitió tener un encuentro con Él? Oye, eso fue radical, hermano. Eso no fue de espera. Y eso empezó eso fue un sábado en la noche. Al domingo me dice, voy para la iglesia, ¿vas conmigo? Y yo, no. Y yo que era el que es el más creyente. Tremendo. Ahí se da cuenta uno verdaderamente en quién cree. Porque si fuera un verdaderamente creyente, un cristiano, yo digo, uy, qué bueno, qué alegría, vamos. No, yo le dije, no, yo no voy por allá. Le dije así. Había un festival latinoamericano, parques llenos, todos los latinoamericanos allá. Y mi programa, antes, desde tiempo le habíamos programado que nos íbamos a ir a ese festival. Cada año íbamos a ese festival. Y ese día, hermano, no festival. Para ella lo tenía claro, se iba para la iglesia. Y yo, wow, tremendo, no va a ir ni al festival ni nada, como le gusta, nada. Y me dijo, ¿me acompañas? Y dije, no, yo estaba enojado. Internamente yo estaba enojado de que ella no me siguiera y que me hubiera sacado del rincón o de la orilla. Hermanos, y yo me puse a pensar. Y ella me insistió tanto, me dio pena porque ella me insistía, vamos. Venga un ratico y ya después se va. Me dijo, no vamos, y no, ya va para el festival. Y yo, me manda hasta solo. Y a la final, ¿verdad? Yo decidí ir ese día al servicio. Era las 2:30 de la tarde. Y yo, vamos pues, pero regañadiente, pues internamente estaba enojado, estaba mal.
Llegué, escuché la alabanza, la palabra de Dios y todo listo. Terminó el servicio. Cuando me dijo, ay, abajo están haciendo comida, empanaditas, chicharrón y todo. Vamos, vamos. Me insistió tanto y vamos a comer chicharrón, ¿sí o no? Y me senté a comer chicharrón. Cuando vino uno de los líderes y empezó a hablar y me dice, ¿tú conoces? Bueno, me saludó, muy amables, muy hermosos todos. Y me dices, no, lo que me preguntó es, ¿tú le has recibido? ¿Recibido? ¿Cómo así? Sí, a Jesús en tu corazón. ¿Tú crees en Él? Y dije, sí, yo sé que Él murió en la cruz y sé que hay un Dios. Y me dice, ¿pero lo conoces? Me corchó con esa pregunta cuando me dijo que sí lo conocía. Y me dices, ¿estás contento con la vida que estás llevando? Cuando me hizo esa pregunta, ¡wow! Yo le dije, la verdad, no. Y me dice, ¿por qué no lo recibes en tu corazón? Él puede darle verdadero sentido a tu vida. Ojo lo que es presentar a Cristo. Él puede darle verdadero sentido a tu vida. Él puede cambiar tu vida. Y yo me puse a mirarlo. En ese momento mi mente, mi pensamiento se guardaron a tantas cosas del pasado, tanta carga que yo le decía que traía y todo. En Londres ganábamos muy buen dinero, mucho trabajo y todo, pero habían esas cargas ahí que quería deshacer. Entonces él me dijo, Él puede cambiar tu vida. Y yo le dije, si verdaderamente Él puede cambiar mi vida, yo le voy a entregar mi vida. Y empezó a llevarme a la palabra de Dios en Romanos, cuando dice que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyera en mi corazón que el Padre le levantó entre los muertos, seré salvo. Porque con el corazón, con el alma yo creo para justicia, mas con la boca confieso para la salvación. O sea, cuando él me leyó ese pasaje, usted me dijo, ¿tú crees que Jesús vino, murió en la cruz y crees lo que dice Jesús? Yo le dije, sí, yo lo creo, porque él dice y yo lo creo. Algo se me motivó, se me despertó a decir, yo necesito cambiar, yo necesito que Dios cambie mi vida. Es más, yo le dije, si Él cambia vidas, que cambie mi vida, porque la necesito. Tremendo, ¿no? Y hice la oración de fe, hermano. Me fui para mi casa, ella en la buena cama y yo en el, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Me voy, hermano, me acuesto y esa noche yo no entendía lo que era una visión. Tuve un sueño hermosísimo, hermano, hermosísimo, que después lo entendí. Por la mañana me fui al trabajo, empecé a cambiar mi uniforme, entraba a las 7 de la mañana, y cuando me empecé a cambiar la ropa para ponerme el uniforme, ¡buah!, me desplomé y empecé a llorar y a llorar, y lloraba y lloraba y lloraba. Y era media hora y no podía salir. Y inmediatamente me vinieron películas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi pasado, cosas que habían hecho. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Y sentía que algo bajaba, algo me lavaba, me limpiaba y me sentía bien. Y volvía y lloraba y seguía. Esa sensación la tuve desde que entré a trabajar hasta las 5 de la tarde, mis hermanos. Me decía el jefe, ¿qué le pasa? Carlosito me llamaba, él es italiano. ¿Qué le pasa a Carlosito? Tuvo problemas, se le murió alguien. Le decía, no podían explicarle lo que me pasaba. Lo entendí con los días y era que había tenido un encuentro con mi Señor Jesucristo. ¿De dónde lo tuvimos? Uno en el templo, ahí en el lugar, y otro ¿dónde? En una casa. Ese día entendí lo que Jesucristo había hecho por nosotros, el amor tan grande de Jesús. Jesús vino a darnos vida, y vino a darnos vida. ¿Y una vida qué? Y Dios quiere que tú le permitas tener un encuentro verdaderamente contigo. Y usted dice, yo creo en el Señor. Yo también creo. Yo vengo a la iglesia. Sí, yo vengo a la iglesia. Yo a las reuniones, pero yo te digo, ¿tú has tenido un verdadero encuentro con Jesús? Porque la Biblia está llena de hombres y de mujeres que han tenido un encuentro con Jesús. Y el deseo es que tú no lo mires de lejos. El deseo no es que Él toque la puerta y ay, Jesús, tan bello, tan hermoso lo que hiciste en la cruz. No. El deseo de Él es que Él toque la puerta y que tú le dices, entra Jesús. La puerta es tu corazón. Y tú le digas, necesito que entres. Necesito no solamente que entres, sino que te quedes aquí conmigo. ¿Te acuerdas cuando Pablo iba de visita y esta mujer que recibió a Jesús en su corazón con sus hijos y se bautizaron, Lidia,
le rogó a Pablo para que se quedara ahí. ¿Qué vieron en Pablo? ¿Qué había en Pablo? Y es lo que quiere Jesús, que verdaderamente tú abras tu alma, tu corazón, pero reconozca que necesitas de Él, que no basta con creer en Él, sino que tú quieres entregarle verdaderamente tu vida. Y yo te hablaba de esos 3 acontecimientos bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, empezó a hablarle a la gente de un reino, no un reino de acá de la tierra, sino un reino de los cielos, que es un reino basado en el amor, en la justicia y en la verdad. Es un reino de salvación, es un reino de paz, es un reino de poder y es el reino de Dios. ¿Y dónde se quiere establecer? En tu corazón. Es un reino espiritual. Amén. ¿Es un reino qué? Espiritual, donde quieren pensar que hacer la obra, ¿dónde? En ti. Y cuando hablaba de estos 3 acontecimientos, ten en cuenta la importancia de que te des cuenta que ahí está registrada la fecha en que tú naciste. Pero yo te digo, está registrada la fecha de tu nuevo nacimiento. Escúcheme, ¿tú has nacido de nuevo? Te pregunto en esta mañana, ¿tú has nacido de nuevo? Porque hay 2 tipos de nacimiento. Un nacimiento donde dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, donde Jesús dice que hay un nacimiento de voluntad de un varón con la mujer, un nacimiento fruto de la relación de papá con mamá, un nacimiento, dice, de voluntad de carne, de sangre, de varón, ¿sí o no? De ellos, donde nace, donde listo. Pero déjame decirte, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de papá y de mamá, es un nacimiento diferente al que Jesús dice. Porque aún nosotros venimos a este mundo desde pequeños. ¿Y sabe qué traemos ya? ¿Sabe qué trae un niño cuando nace? Ya viene cargado. Cargado, sí. Ya trae una herencia, el pecado de mamá y el pecado de papá. Usted dice, un niño, sí. ¿Y cuándo se manifiesta eso? Cuando crecen. Se empiezan a manifestar esas cosas. Alguien me dijo, ¿y no dicen pues que el reino de los cielos le pertenece a los niños? Sí, a los niños. Y si un niño se va a este mundo, va. Jesús dijo, a ellos les pertenece. Pero cuando van creciendo, se empieza a manifestar ya lo que llevan ahí de papá y de mamá. Tremendo, ¿no? O sea que esos niños tienen que llegar el momento en que crecen y tengan que tener un encuentro. Tus hijos y mis hijos necesitan un encuentro con Jesús. Tus hijos y mis hijos necesitan un nuevo nacimiento. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Yo enseño en la escuela de líderes. Yo soy maestro. Yo estoy en la danza. Yo estoy en la alabanza. Yo le estoy sirviendo al Señor. ¿Eso te garantiza que has nacido de nuevo? Te pregunto. ¿El que le estés sirviendo al Señor garantiza que has nacido de nuevo? Hello. Estoy liderando, tengo célula. ¿Te garantiza que has nacido de nuevo? Ojo, porque Jesús tuvo un encuentro y dice que fue de noche. Nicodemo, que era uno de los principales del Sanedrín, de los fariseos, dice que Nicodemo fue de noche. Y se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, yo sé que tú eres hijo de Dios, porque ningún hombre, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él reconoció a Jesús. ¿Quién era? Que era hijo de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto, te digo, Nicodemo, y te voy a decir una verdad. Ojo, se lo dijo a Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, de verdad te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Wow. Ojo, y era un maestro de la ley, conocedor de la ley mosaica. Ojo, conocedor de Moisés, de la ley de Moisés, conocedor del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice: maestro. Y dice
fue un encuentro entre dos maestros, porque él era el maestro de la ley aquí en la tierra, pero Jesús es el maestro de maestros. Imagínense un diálogo entre dos maestros. Y Jesús le dice: Nicodemo, es que si no naces de nuevo, yo conozco la ley. Jesús, yo soy maestro, yo enseño en esa ley. Desde pequeño me he educado en esto. Sí, pero no has nacido de nuevo. Y le dice Nicodemo, le dice Nicodemo, eso está en San Juan capítulo 3. Mire lo que le dice Nicodemo: ¿acaso puede un hombre? ¿Acaso puede un hombre? Mire, ¿acaso puede un hombre? Le dice Nicodemo. Mire la respuesta de Nicodemo a Jesús. Le dice: maestro, o sea, ¿acaso puede un hombre? Digamos que Nicodemo tuviese 30 años, 35, bien acuerpado, bien alimentado, ¿sí o no? Y le dice: ¿acaso me estás diciendo que acaso puede un hombre, o puedo yo, a la edad que tengo, en la contextura que tengo, entrar de nuevo al vientre de mi madre? Wow, imagínense. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Nicodemo, ¿eres tu maestro? ¿Eres tu maestro y no sabes esto? Wow, el problema cuando uno enseña sin tener esa sabiduría de Dios, o el conocimiento, o la experiencia de Dios. Y a veces no critico, a veces lo hago mal, pero también a veces los discípulos, la gente lo hace mal. Y vuelve y le dice Jesús: de cierto, de verdad te digo, Nicodemo, que si no naces del agua, bautismo, y del Espíritu en ti, no puedes entrar al reino de los cielos. Ay. ¿De qué le estaba hablando Jesús? Que necesitaba nacer de nuevo. ¿De qué? ¿Que necesitaba qué? Y le dice algo bien importante que tiene que ver con lo que hablamos ahora en San Juan capítulo 1. Jesús le dice: Nicodemo, lo que es nacido de qué? De la carne, carne es. O sea, el que es nacido de una relación de mamá, de un hombre y de una mujer, ¿qué es? Sí, puede venir a la iglesia, sí, puede estar, ser buen hijo y todo, pero no ha nacido de nuevo, es carne. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo obra? ¿Cómo es con el prójimo? ¿Cómo es su relación con el prójimo? ¿Cómo es su relación con la esposa? ¿Cómo es la relación con el esposo? ¿Cómo es la relación con los discípulos? ¿Cómo es la relación con sus consiervos? ¿Cómo es la relación con el que le hace daño? Y ahí te das cuenta, en su forma de actuar, de comportarse, te das cuenta si es carnal o si es espiritual. Si está actuando bajo la carne o bajo el espíritu. Te digo que es una palabra que a uno lo confronta. A mí me confronta, porque no es el venir a la iglesia, sino cuando verdaderamente yo sé que hay un Señor Jesús. ¿Sabe a los pies de quién fue educado Pablo? A los pies de un maestro, de Gamaliel. Y Pablo persiguió ¿a quién? A la verdad, a la palabra, a los hombres de Dios los persiguió él. ¿Y quién se le tuvo que aparecer a Pablo cuando iba camino a Damasco? Jesús se le apareció, la verdad, la palabra, el verbo, la luz resplandeció en él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabes que si no naces de nuevo, tú sigues persiguiendo aún a tus hermanos. Si tú no has nacido de nuevo, tú te sigues levantando aún contra las autoridades, aún sigues criticando las autoridades, aún sigues levantándote ahí contra el prójimo, aún sigues reaccionando mal. ¿Por qué me persigues?, le dice. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios alcanzó ¿a quién? A Saulo.
Y Saulo tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿Y qué le dijo Saulo? Señor, ¿qué le dijo? El hermano predicaba el sábado en el encuentro de varones, cuando Jesús dice: ¿por qué me dice Señor? A ver, ¿para qué me dice Señor? ¿Para hacer lo que usted quiere hacer? Imagine uno una empresa, una compañía, y el jefe le diga Carlos, y diga: Señor, haga esto, y yo no lo haga. ¿Para qué me dice Señor? ¿Para qué me dice que yo soy el jefe y todo si no lo reconoces? ¿Por qué me dice Señor y no haces mi voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué? Saulo reconoció que Jesús era el Señor, pero no solo el Señor, la autoridad. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos portamos ante la autoridad? Voy al del jefe súper bien, pero ¿sabe cuál es la autoridad para nosotros? ¿Quién habla? Cuando reconocemos la autoridad, nos rendimos ante la autoridad. Reconocemos la autoridad, la autoridad es la palabra de Dios, lo que Él dice. Y así debe ser. Porque a veces el hombre no crece, la mujer no crece. Cuando un papá quiere que sus hijos crezcan, nazcan, crezcan, maduren y puedan bendecir a otros. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a ¿qué? No, yo no, lo que diga el líder, lo que diga el pastor, no. Ni al pastor, ni al líder, ni al esposo, ni a la esposa, ni al jefe, ni nada. Mucho menos si no se somete a la autoridad que es Dios, a la palabra que es Dios. ¿Cómo te vas a someter a un hombre? Hermano, venga, ahí esto. No. El Señor convoca. No. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra. Ay, pero ese corazón está lejos. ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo es? ¿Alguien tiene un bebé por acá? Trae el bebé. Trae la bebé, por favor. Trae la carga, la más pequeñita que lleva. Y mire la comparación entre un bebé, un recién nacido, digamos. Ven para acá. Ven, Luis. ¿Este es recién nacido o no? No, ya tiene su vea, tiene esta barba y todo. ¿Sí o no? Tiene tan pintado el pelo. Mire, y es muy bueno porque cuando somos padres, vivimos unas experiencias tan lindas con los hijos. Mira, acá hay una bebé. ¿Sí o no? Cuando un niño, un bebé nace, ojo, características de un nuevo nacimiento. Cuando un bebé sale del vientre, ojo, cuando nace, ¿qué hace? Llora. ¿Qué más? A comer. ¿Qué? A comida. Cuando mi esposa tuvo el encuentro con el Señor y cuando yo lo tuve el encuentro, eso fue llore y llore y llore. ¿Y qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿Los riñones? ¿Tiene piedras? No. ¿Qué le pasa? No. Llora y llora y llora y llora. Características de un nuevo nacimiento. Llora. ¿Y por qué llora? No sé, pero estoy llorando. ¿Sí o no? No sabe que de pequeño es para desarrollar los pulmones. Pero cuando alguien nace de nuevo, ¿qué? Llora. ¿Luego qué? ¿Busca qué? Comida. ¿Y dónde encuentra la comida? En el seno de la madre, ¿sí o no? Hermano, ojo, uno que nace de nuevo no solamente llora, sino que sabe qué hace, como la bebé, como cuenta la mamá. ¿Qué hace? Alimento. ¿Sé qué? Imagínense si no se alimenta, ¿cómo queda? Entonces la segunda característica de uno que nace de nuevo es que quiere comer. Hay una reunión, voy. Hay una convención, voy. Hay una intercesión, voy. Hay un seminario, voy. A todo lo que allá donde haya alimento, donde haya palabra de Dios, ahí lo tienes. Tiene un hambre. Esta bebé la despertaba tarde de la noche para alimentarse. Sí.
veces, cada hora. Hermano, mi esposa a veces a las 3 de la mañana, David, no la dejaba dormir. Comía y comía. Mire, cuando alguien nace de nuevo, ojo con lo que le voy a decir. Cuando alguien nace de nuevo, no hay quien lo pare, hermano. En el espíritu, ¿no? Nace hijo de Dios. Quiere comer, coge la Biblia y la quiere devorar. Yo quiero leer Apocalipsis. Yo quiero, no, todavía no Apocalipsis. Génesis, no, todavía no Génesis. Entonces, ¿cuál? Empieza desde San Juan. Pero así sí. Y quiere, y pregunta, y quiere, ¿sí o no? Se alimenta. ¿Por qué a veces en la iglesia hay tanto desnutrido? Porque no se alimentan. No se alimentan. Hermano, venga, ahí esto, reciba palabra. No, después. Hermano, esto y lo otro. No. Cuando nacen de nuevo, no hay que rogarles. Venga, despiértese a las 3 a comer. Venga, a las 6 hay comida. No, ellos automáticamente quieren comer. Características de uno que nace de nuevo. Ahí entiendes por qué a muchos hay que rogarles, hermano. Venga, coma, venga, aliméntese, venga, crezca, venga, hágase más fuerte en la fe, venga para que su hogar cambie, venga para que sus hijos. Nuevo nacimiento, ¿sí o no? Otra característica de alguien que nace de nuevo. Otra característica mírala cómo está, mira cómo está la niña. ¿Qué hace? Hermano, no hay otros brazos que busque, sino los de papá y de mamá. Los ha identificado y papá y mamá para ellos lo cargan, la llaman y está con papá y mamá. No hay otros brazos, ahí quieren estar. ¿Sabe la característica? Hay uno que nace de nuevo, hermano, ese amor por Dios, ese amor por su Padre, ese amor por el que le dio la vida, ese amor por aquel que le da la nueva oportunidad de empezar una vida nueva. Amor, Dios se le vuelve a él la prioridad. ¿Quién? Mamá. La prioridad. ¿Quién? Papá. ¿Por qué para los cristianos la prioridad muchas veces no es Dios? A ver, orden de prioridad, ¿sí o no? La prioridad no es Dios. La prioridad son otras cosas. Dígale a esta niña, así como está, dígale, vaya, juegue. No se queda con la mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el tiempo mamá. Vaya que la desprendan de la mamá y se empieza ¿a qué? A llorar. Miren que estoy dando características de alguien que nace de nuevo. Diga de nuevo. Y me podría quedar todo el tiempo dándole características de uno que nace de nuevo. Dependencia. Esta niña empiezan ¿qué? A corregirla porque va creciendo y la corrigen y para enderezarla desde pequeñita. Y así es uno que nace de nuevo. La palabra lo corrige, la palabra lo lleva a que crezca, la palabra lo lleva a que sea diferente. ¿Han nacido de nuevo? Te pregunto, ¿han nacido de nuevo? Mire, el que nace de nuevo reconoce que ella es la mamá y que tiene papá y que nadie tiene que venir a pegarle o a hacerle daño, ¿sí o no? Y a llamarle la atención, sino ¿quién? ¿Y quién? Porque reconoce que son la autoridad. Si no me lo dice el pastor, yo no le hago caso a nadie. A nadie. Si no me dice la líder, yo no le hago caso a nadie. Hermana, ¿y dónde está eso? En la Biblia dice respeto por las autoridades, pero también por la autoridad delegada. Le llama a la mamá y ella reconoce la voz, ¿sí o no? Reconoce la voz de la mamá, le reconoce la voz de papá. Reconoce la autoridad y vive con autoridad. Imagínense que aquel que no se somete a Dios, ¿cómo se le va a someter la mujer? Aquel que no se somete a la palabra de Dios, ¿cómo se le va a someter a una autoridad? Por eso nos damos cuenta cómo está tan desordenada la tierra, hermano, que nos tienen que colocar ahí para que veamos, ojo, máximo de velocidad 120 kilómetros, máximo 100 kilómetros. Y a veces se salta uno la autoridad, ¿no?
La máxima autoridad es Jesucristo, pero ha establecido autoridades en la iglesia. Autoridades dentro del hogar también hay. Autoridades en los colegios, en toda parte autoridades. De cierto te digo que el que nace de la carne, carne es; el que nace del espíritu, espíritu es. Una de las características grandes, y aquí te culmino, una de las características grandes de alguien que nace de nuevo es que no solamente busca la palabra de Dios, sino que empieza a tener esa relación. La niña empieza a soltar y con el tiempo mamá, mamá, y va soltando palabras y habla, ya hay un diálogo, ¿sí o no? Pero no es mamá ya y yo acá, no les hablo, no, le habla a la mamá y al papá. ¿Cuántas veces dejamos de hablarle a la autoridad? ¿Cuántas veces dejamos de hablarle a los primos, a los mismos hermanos dejamos de hablarles? Tiene una buena relación con papá y mamá. Y si tiene una buena relación con papá y mamá te enseña a relacionarte con los demás. No solamente amar a mamá y a papá, sino también amar a la familia, amar al prójimo. Jesús dijo: ¿por qué no entendéis las palabras? Hello. ¿Sabe? Jesús nos enseñó de que Él era un hombre que continuamente tenía que buena comunicación. Nosotros le decimos oración. Oración es comunicarse uno continuamente con Dios. Es que tengo que leer. No, en tu trabajo tienes buena comunicación. Vas en el bus, tienes buena comunicación. Vas en el avión, en tren, donde estés trabajando, tienes esa relación con Él, hablas con Él. Características de uno que nace de nuevo, hermano, es un hombre que habla, que se comunica con el que le dio la vida. Pregúntele a sus niños desde pequeñitos con quién se empiezan a buscar y a hablar. De quién aprenden las historias y todo. Los consejos de papá y de mamá, ¿sí o no? Quiero que te pongas en pie. Y te voy a decir algo. A una niña como la que vimos aquí con su mamá, no tiene que decirle: vaya, hable con la mamá. Vaya y no, ella automáticamente va de la mamá. Le pone sus quejas, les pone todo. Pero no quiero que te desconcentres, te voy a decir algo. Jesús le dice en el huerto de Getsemaní, le dice, en el huerto de Getsemaní, sus últimos momentos antes de que lo tomaran preso, Jesús le dice a los discípulos, a los 12, les hace la invitación al huerto de Getsemaní. Judas se va, quedan 11, y de los 11 coge 3, toma 3, oiga, 3: Juan, Marcos y Jacob. Siempre esos 3: Juan, Pedro y Jacob, ¿sí? Juan, Pedro y Jacob, los coge a los 3. Y le dije: vamos, y se los lleva al huerto a Alice. A todos, pero en especial a los 3 estaban cerca de él. Y una de las características hermosas, buenas, las podemos ver aquí. Y es que el que nace de nuevo es un hombre que le busca continuamente hablar con el Padre, aprender del Padre, tiene comunión, intimidad con el Padre. Y en los momentos más difíciles de Jesús en Getsemaní, se fue al huerto. ¿No? ¿A dónde más iba a ir? No podía ir a de la clase dirigente religiosa, a los del Sanedrín, a los sumos sacerdotes. No podía ir porque ellos estaban buscando para matarlo. No podía ir a de Herodes, no podía ir a de Pilato, no podía ir a los gobernantes porque también lo odiaban. Y él sabía también la respuesta que iba a tener el pueblo con él. Lo iban a desechar. Invita ¿a quién? A sus más íntimos. Y empieza a orar. Y dice que en Getsemaní empezó a temblar. Y él dice: mi alma está angustiada. Mi alma está angustiada, mi alma, mi mente, mis pensamientos, mis emociones. Y ahí la muerte ya estaba ahí acechándole, el enemigo. Y dice: y estoy angustiado. Y dice: y estoy, mi alma está angustiada. Y mi espíritu está angustiado hasta la muerte. Oye, dice que su sudor era como gotas de sangre ahí. Y empieza a orar y le dice: Padre,
Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no vaya a la cruz, si es posible que haya otra manera, Señor, de traer salvación a la humanidad, que yo no vaya a ser flagelado, de que yo no vaya a ser escupido, de que no me vayan a pasear desnudo por las calles, de que no me vayan a blasfemar, que no me vayan, Señor, a traspasar. Señor, si es posible que esto no suceda, Señor, hazlo. Pero dijo que no se haga mi voluntad. 3 veces lo hizo, hermanos. 3 veces lo hizo. ¿Y sabe qué hizo? 3 veces vino y 3 veces encontró a los discípulos que, diga, durmiendo. ¿Cómo estaban? Hay gente que se duerme aún escuchando la palabra de Dios. Hay gente que mira el reloj y ya 2 horas hablando, 1 hora hablando. Yo a veces me siento con mis hijos a ver fútbol y nos vemos 2 partidos seguidos y los disfruto. Y yo no te voy a decir que es que el deporte es malo. Hay cosas muy buenas, compartir con la familia, salir a pasear y todo. Pero ¿cuánto tiempo tienes de oración? Imagínate que a Jesús le venía ya lo peor. Y Jesús buscó para... ¿Cuántos de nosotros tenemos familia, amigos, personas que en este momento están en la UCI? Mira, fulano de tal no viene porque su hijo está en tal situación. No, menos mal que, hermano, voy a orar por él. O venga, oremos. Y Jesús le llama la atención y dice, viene 3 veces y le dice, ni una hora han podido orar, ni una hora. Él le llama la atención, ni una hora has podido orar, ni una hora han podido orar. A veces cuando uno se sienta a hablar del prójimo, venga, yo lo invito al restaurante. La comida, mientras sirven la comida empiezan a hablar. Y empieza a hablar del prójimo. Y después empieza a hablar del otro. Y empiezan ahí. Y se les va el tiempo. Y el tiempo, ay, mira, llegamos a las 12 y son las 6 de la tarde. Me cogió la tarde. Y nos reímos, pero eso sucede. ¿Por qué mejor no estamos orando? ¿Por qué mejor no estamos orando por el hermano, por la hermana? A veces en vez de estar enojados, ¿por qué no estamos orando? Para que Dios cambie nuestro carácter, para que podamos verdaderamente hacer las cosas como Dios dice que la hagamos. Y Jesús dijo, ni una hora has podido orar. Y le dijo, la verdad, muchachos, el espíritu está dispuesto, la carne no. La carne dice, estás cansado. Bueno, pregúntale cuántos hombres, cuántas mujeres se cansan sirviendo. Se cansa, normal que uno se canse, normal que el cuerpo se canse. Pero Dios dice, Él da esfuerzo al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no las tiene. ¿Por qué estás parado? ¿Y por qué estás en esa secuencia todavía dándole? Porque Él es nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos hace fuerte. A la verdad, el Espíritu quiere las cosas de Dios. Vamos el domingo a la iglesia. El Espíritu dice, ay, sí, qué bonito. Vamos a estar en alabanza. Voy a presentar un corazón lleno de gratitud. Voy a verme con los hermanos. Y el alma que empiece a decirle, ay, descanse. Vaya el próximo domingo. Aquí en la casa puede leer la palabra, orar. Voy a madrugar a la intercesión. Voy a orar por esta ciudad, por los gobernantes y todo. Y sí, tiene las intenciones. Pero a las 6 de la mañana o a las 5 dice, y se queda dormido en el ay. Características de uno que nace de nuevo. Jesús les enseñó a orar. Ora y ora y habla. Se vuelve un hablador. Padre, así sí yo lo escucho. Y uno en la noche se acuesta y se queda dormido y el Padre está ahí. No hay que invitarlo a orar, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Características de uno que nace de nuevo. Tiene que morir. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Entregar la vida a Jesús, para que cuando entregues la vida a Jesús, lo tuyo lo entregas y Él te da vida nueva. Naces de nuevo.
Tienes vida, no estás muerto espiritualmente, ahora estás conectado con Dios. A un muerto tú lo tocas, le hablas y sigue muerto. Por más que llores, grites, sigue ahí, estirado. A uno que murió pero resucitó, está así despierto, pilas. Hay que ir a esto, hay que hacer esto. Pero también a uno que nace de nuevo, pegado a Jesús, diga pegado a Jesús. Tiene comunión, tiene intimidad con Jesús, con su palabra. Y se prepara porque está comprometido con su Señor. Porque sabe que su Señor está preparando esa fecha especial para ese acontecimiento tan importante que es la boda. Si estás casado, realmente una buena noticia, estás comprometido y tu novio va a venir por ti. Tú eres la iglesia, la novia de Jesús. Así que no te comprometas. No te comprometas con nadie. Estás en el mundo, pero estamos en el mundo y estamos haciendo la voluntad de Dios, extendiendo su reino.